Vamos, ahí va. Bien. Topologías del transistor bipolar. Es la forma como nosotros vamos a utilizar al transistor en las diferentes aplicaciones. Por eso es que, si ustedes se dan cuenta, esta primera parte estamos yendo bien lento. Y mostrando y volviendo a mostrar y repasando, comentando, etc. Entonces ya sabemos que el transistor, el bipolar, lo mismo sucede con el unipolar, pero en este caso para el bipolar, por ser un dispositivo de 3 terminales, tiene 3 topologías para su utilización. Y la topología se refiere al terminal común que se utiliza del dispositivo, es decir, del transistor, como común al circuito de entrada y común al circuito de salida. La primera topología que hemos visto o que hemos mencionado es la topología base común. Además dijimos que esta topología es la topología histórica, porque es la topología en la que se ha explicado al transistor cuando recién aparecía, cuando se lo inventó, obviamente. 3 ingenieros de la Bell en Estados Unidos explicaron al transistor en esta topología. Entonces la topología nos dice base común, la base es común al circuito de entrada y salida. La señal se aplica en el emisor y la salida se obtiene en el colector. Esta pequeña definición lo tenemos que dominar. Después vamos a dominar también sus parámetros, vamos a dominar su circuito, vamos a dominar los sentidos reales de corrientes y tensiones para su aplicación, porque de esto depende. Ok. Y como tenemos 2 transistores bipolares, PNP y NPN, entonces el mencionar esta topología, base común, para ambos transistores representan estos circuitos. Este es el circuito de entrada y este es el circuito de salida para un transistor del tipo PNP. Y para el NPN, este es el circuito de entrada y este es el circuito de salida. La diferencia entre ambos transistores está en la polaridad de las tensiones de continuo, en el circuito de entrada y en el circuito de salida. Esas polaridades están establecidas de tal manera que la juntura de entrada esté en directa y la juntura de salida en inversa. Eso no debemos olvidar, por lo menos en este curso, porque al transistor lo vamos a utilizar en principio como amplificador. Y esa es la condición que tiene que cumplir. Ok, la siguiente topología es emisor común. En su definición es emisor común, el emisor es común al circuito de entrada y salida. La señal se aplica en la base y la salida se obtiene en el colector. Para los 2 transistores es esta. Y se ve que con las figuras o los circuitos de la parte superior de la filmina son diferentes en la topología emisor común, ¿no ven? Entonces, y hay detallitos que hay que ir observando. Lo primero, siempre las tensiones, las baterías que se han aplicado, las polaridades y para qué tipo de dispositivo, ¿no ven? Eso es 1. 2, hay que mirar en qué coinciden las corrientes, dirección y sentido, y también las tensiones relativas, son siempre las mismas. ¿No ve? Siempre están referidas al terminal común. Entonces, esa es una primera observación. Y la otra que, no es que no lo dijimos, pero no lo mencionamos en el base común, ¿dónde aplicamos la señal de excitación? ¿No ve? Y en el circuito de salida no hay tal señal de excitación, sino que en la salida, en ambas topologías, se va a presentar en cumplimiento del efecto transistor la componente de alterna. Entonces, no olvidar. En cambio, en la salida sí se aplica componente de continua, porque tengo que garantizar el tipo de polarización. Esto es importante observar. Y la tercera topología que usamos, colector común. La definición me dice, el colector es común al circuito de entrada y salida. La señal se aplica en la base y la salida se obtiene del emisor.
Si se lees estas tres definiciones, en ningún momento, en ninguna de las tres topologías, hemos aplicado señales de alterna en el colector. Solo léelo y te vas a dar cuenta. Circuitalmente, esta nueva topología, la de colector común, es esta. Y aquí puedes verificar que el colector es común al circuito de entrada, común al circuito de salida. Para un transistor PNP, lo mismo sucede para un NPN. Fíjate que en los tres, en este caso 6 circuitos, las corrientes y las tensiones siempre los estamos tomando bajo la teoría de los cuadripolos. Porque si no, deberíamos para cada caso ir detallando aquello. Ahora, claro que lo vamos a hacer, pero eso tiene una forma de ser establecido. Esa forma nunca te lo vas a olvidar, porque siempre ya hemos estado usando para el diodo, por lo tanto, en el transistor va a continuar más aquellos y de esa misma forma. Entonces, estas tres topologías los tienes que, en principio, en la definición, en las definiciones y en los modelos circuitales, los tienes que dominar. No hay otra manera. Este es lo más básico que podemos hacer. Ok. Luego dijimos que en base a esos modelos del transistor, lo que nosotros utilizaríamos en esas tres topologías, base común, emisor común, colector común, para su análisis, es la teoría que ustedes han aprendido en la materia de redes. Y esa teoría es la teoría de los cuadripolos, que utilizaríamos en todas las convenciones de la teoría de los cuadripolos. ¿Cuáles son las tensiones? Cuando decimos teoría de los cuadripolos, se supone que cualquier circuito se puede representar en base a 2 terminales de entrada y 2 terminales de salida. Entonces, como son 2 de entrada, 2 de salida, me dan 4. Por eso aparece el nombre de la teoría de los cuadripolos. Entonces, ahora, nosotros luego, en la parte comparativa con la teoría de los cuadripolos, decimos, en el transistor utilizamos un terminal de común al circuito de entrada y común al circuito de salida. Entonces, en esa teoría, para identificarlo con el transistor, nosotros vamos a utilizar como segundo subíndice en los parámetros y en las variables el terminal común. Esto es lo que vamos a hacer. Entonces, en la teoría de los cuadripolos no utilizabas de esa manera, era pero parecida. Lo que pasa es que nos daba la impresión que en la teoría de los cuadripolos era flotante. Entonces, este es el cuadripolo. Tiene 2 terminales de entrada, 2 terminales de salida. Entonces, las tensiones de los terminales de entrada y terminales de salida son relativas a este elemento. Pues es más, menos, ¿no ven? Ahora, nosotros este terminal lo vamos a utilizar como uno solo por la topología base común, por ejemplo, o la topología emisor común, o la topología colector común. En cada una de esas topologías, nosotros tenemos nuestra definición por dónde introducimos la señal y por dónde la sacamos. Eso no tenemos que olvidar. O sea, en el transistor ya estamos referenciados en la topología. En la teoría de los cuadripolos no, puedes cambiar inmediatamente estas definiciones. Por ahí utilizo los terminales de la parte superior como referencia y los de la parte inferior como entrada y salida. O sea, por eso que es general la teoría. Y en esta teoría de los cuadripolos nos identificamos solo así las tensiones corrientes. Y todo lo que hemos marcado, lo que está en el cuadripolo, siempre van a ser positivas en ese sentido. Entonces, las corrientes los consideramos positivos en trans al cuadripolo. Las tensiones con respecto a el terminal inferior, siempre positivos. Con respecto al terminal inferior, siempre positivos. Entonces, eso tenemos que adaptar para nuestro transistor. Entonces, como que nosotros, digamos, dentro de esta caja negra, dentro de este cuadripolo, colocamos un transistor. Y lo estamos poniendo por ahora flotante.
Seguramente en algún momento tú dices, no, quiero base común. Este terminal de base lo ponemos a la referencia y ese terminal de base conectamos a este terminal en la entrada y a este terminal en la salida. Entonces, estos dos terminales, entrada y salida, son comunes. Entonces, todos los vamos a expresar con respecto a esos terminales. Cambiamos la topología de emisor común, va a ser por el emisor. Entonces, ahora, en esta teoría de los cuadripolos, para representar los circuitos, nosotros de los 4 parámetros que tenemos, ¿no ve? Que son corriente en el circuito de entrada, corriente en el circuito de salida, tensión en el circuito de entrada, tensión en el circuito de salida. 2 de estos 4 parámetros tenemos que tomarlo como independientes y los otros 2 como dependientes. Entonces dijimos nosotros en la teoría de los cuadripolos, tú has definido 6 circuitos. Posiblemente no te lo han dicho, pero esos 6 circuitos, cuando yo utilizo para el transistor, se denominan circuitos equivalentes en una topología determinada. De esas 6 topologías para el transistor son óptimos 4, porque las otras 2 son a terminal flotante, y nosotros con el transistor casi, sí alguna vez posiblemente trabajemos con terminal flotante, pero es bien sencillo. Siempre va a estar referenciado. Por eso, esta definición de las 3 topologías. Entonces, por ese hecho es que nosotros siempre vamos a aclarar. Entonces, de esas 4, ¿cómo definimos? Por ejemplo, si yo tomo las corrientes de entrada y salida como parámetros independientes, entonces expreso las tensiones de entrada y salida como dependientes de estas corrientes. Cuando a un cuadripolo lo represento por esta función, me da parámetros Z. Si no tengo la parte reactiva, me va a dar parámetros R. Y uno de los circuitos equivalentes del transistor es a parámetros R. Luego la otra, la inversa de esto. Dice, tomo las tensiones como independientes y las corrientes como dependientes. Cuando desarrollo este tipo de cuadripolo, me va a dar a parámetros Y de admitancia. Entonces, es lo mismo. Puede tener su parte resistiva o su parte reactiva. La parte resistiva se llama conductancia, ¿no ve? Entonces, la conductancia no siempre lo hemos representado con parámetros G. Ok. Y pueden haber estos otros 2 parámetros H cuando yo la corriente de entrada como variable independiente, la tensión de salida como variable independiente, la tensión de entrada y la corriente de salida como dependientes. Ese me va a dar lugar a los parámetros H. Este es el mejor circuito equivalente que podemos determinar para este transistor. Lo vamos a mirar, está en todos los libros. Ajá. Y el cuarto modelo es este, parámetros K. En este caso, si te vas fijando, ahora tomo la tensión y la tensión de entrada y la corriente de salida como independientes, entonces expreso la corriente de entrada y la tensión de salida como dependientes. Y cuando desarrollo, se me va a dar para parámetros K. Y es lo mismo decir parámetros inversos al híbrido. De estos 4 modelos, los más utilizados son estos 3, parámetros Z, parámetros Y, parámetros H. Alguna vez utilizamos el de parámetros K, pero vean los libros. Vean los libros. Además, yo siempre he insistido que vean los libros, y esto va en respuesta de la persona que preguntó ayer si para ella los ejercicios de la guía son bien sencillitos, como lo está explicando el ayudante, seguramente el examen para ella va a ser excelente, porque nuestros exámenes van a estar referenciados con respecto a aquello. Que no nos olvidaremos que estamos haciendo electrónica básica. No me puedo yo aparecer con una pregunta que no sea algo que yo he avanzado en la teoría. Y los ejercicios están hechos con respecto a aquello. Electrónica básica estamos haciendo. Jamás vamos a engañarles apareciéndonos con una pregunta que no se puede resolver.
Siempre, cuando hagamos el transistor con cualquiera de estos parámetros, generalmente me aparezco con esto. No puedo aparecer con algo que yo no he avanzado. Muy sencillo. Ok. Y finalmente, para la teoría de los cuadripolos, siempre vamos a usar esta definición de las corrientes que lo venimos manejando desde el diodo. Cuando una corriente es positiva, y lo vamos a leer, una corriente es positiva cuando éste coincide con la dirección y sentido del movimiento de los portadores positivos huecos, y es opuesta a la dirección y sentido del movimiento de los portadores negativos electrones. Entonces, esta definición es de corriente positiva. Aquí ya no hay esa convención de decir quieren el mismo sentido de las agujas del reloj, del tirabuzón, etc. Nada de eso. Si aplicamos esto y aplicamos la teoría de los cuadripolos, no tenemos que tener problema, porque la teoría de los cuadripolos lo hemos visto en la materia de LEDs. ¿Qué es lo que sucede? Generalmente nosotros, como no nos los advierten, hay algunos temas que no hemos dado la importancia debida. Eso es lo único que sucede. Pero siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo. Cuando la dicha empieza, nuestro tiempo tiene que ser de estudiar. Porque esa es la dicha para nosotros. ¿No ve? Ir dominando los temas. Y la única manera de dominar los temas, no conozco otra, es estudiar. Ok. Sigue el repaso. Nosotros luego dijimos, vamos a empezar a analizar nuestra configuración base común. Entonces aquí estamos repitiendo la definición. En esta topología base común, cómo está formado la juntura de entrada y la juntura de salida. Y que para que trabaje como amplificador, la juntura de entrada se debe polarizar en directa y la juntura de salida en inversa. Entonces, esto está en directa relación con lo que acabamos de hacer observar sobre las tensiones de continuo aplicadas en las tres topologías. Ahora nos estamos yendo en particular a la de base común. Ok. Entonces, si nosotros tenemos esta capacidad de determinar, ¿no ve?, las tensiones de ambas junturas y sus corrientes de los terminales, en nuestro caso del dispositivo, entonces podemos determinar las características tensión-corriente. Y nosotros dijimos que lo que aporta el transistor a las redes son sus características tensión-corriente. Entre paréntesis, por ahora, después ya lo vamos a detallar, aporta los parámetros desarrollados alrededor del punto de trabajo. Con calmita, con calmita. Siempre hemos ido de esa manera en el estudio, en esta materia. Planteando la parte sencilla, luego ir adicionando los detalles. Y hemos recalcado en los detalles, esto me tienes que tomar en cuenta, dijimos, ¿no ve? Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Entonces, la relación gráfica de dichas corrientes y tensiones, ¿no ve?, en un sistema de ejes ortogonales representan diferentes curvas características. Esas curvas características se llaman características corriente-tensión o tensión-corriente. Y esos inicialmente me lo tiene que dar el fabricante en la hoja técnica del componente. Ahora, que nosotros lo podemos relevar con seguridad, y tú ya tienes la guía de laboratorio. Mira nomás tu segunda guía y mira el circuito que vas a utilizar para relevar de un transistor que tú te vas a comprar. Y mira los instrumentos ahí que vas a utilizar. Y es bien sencillo. Está hecho en base a estos conceptos. En el laboratorio 1 lo vas a hacer para el diodo y lo vamos a repetir para el transistor. Por ahí no consigues la hoja técnica del fabricante, tú te lo puedes hacer. Ok. Entonces nosotros vamos a ver esto, pero partiendo de la topología en que se usa el transistor.
Para nosotros estamos imponiendo ya base común, es lo que dice acá, base común. Yo voy a utilizar, luego veré el de emisor común y finalmente el de colector común. Ok. Entonces, para eso, de acuerdo a la teoría de los cuadripolos, de los 4 parámetros que tiene el transistor, 2 corrientes y 2 tensiones, conviene elegir, ¿no ve? Si nos estamos identificando con esa teoría de los cuadripolos, conviene elegir la tensión de salida, colector base, y la corriente de entrada, corriente de emisor de esta topología, como variables independientes. Lo mismo he mostrado de la teoría de los cuadripolos, y me ha definido distintos parámetros. La tensión de entrada, BB, y la corriente de salida, I sub C, como variables independientes. Entonces, estas variables, ¿no ve? Esta relación para los circuitos de entrada y salida es la que tengo que encontrar, y estas relaciones se denominan características tensión-corriente que aporta el transistor en los circuitos. Entonces, esto a mí me permite establecer 2 funciones, que lo vamos a expresar así. Entonces, está diciendo, esta tensión, ¿no? Base común, esta tensión. Esta es minúscula, los subíndices son mayúsculas. Entonces me está diciendo, aquí yo tengo 2 componentes, continua y alterna. No me debo olvidar de esa notación. Como estos eran los independientes, entonces esta tensión depende de los independientes. ¿Y quién es esta? La tensión de salida y la corriente de entrada. ¿No ven? Entonces es una de las funciones. Esta es la corriente de salida en función de la tensión de salida y la corriente de entrada. Cuando hicimos para el cuadripolo era B1 y sub 1, B2 y sub 2. En cambio aquí cuando usamos transistor tenemos que aclarar con esta notación de los subíndices. Y con la notación de el segundo subíndice me está indicando qué terminal común estoy usando. Ok, entonces ya decidido ese terminal, nosotros tenemos que establecer el tema de las corrientes, ¿no ve? Ahora, para eso estamos repitiendo esto ya lo habíamos mostrado antes. ¿Qué es esto? Esta es la polarización de la juntura de entrada en el transistor, topología base común. Esta es la juntura de salida, polarizada en forma inversa. Si aplicamos las definiciones, decimos la polarización directa en la juntura de entrada disminuye la barrera de energía potencial para el movimiento de los portadores mayoritarios. Y cuando ponemos esas definiciones de los portadores que se encuentran en el semiconductor del tipo P, que es el emisor, y los portadores que se encuentran en el semiconductor tipo N, que es la base. ¿No ve? Y polarizar en forma inversa la juntura de salida me está hablando de aumentar la barrera de energía potencial para el movimiento de los portadores mayoritarios. Entonces, lo identificas. El colector está formado por el semiconductor del tipo P, la base está formado por el semiconductor del tipo N. ¿Cuáles son sus portadores mayoritarios? En la base los electrones y en el colector los huecos. Para ellos, fíjense, esta es la barrera de energía potencial, se ha incrementado. Entonces vos dices, en tu juntura de salida lo único que se mueve en sala son la concentración de portadores minoritarios. En el colector, que es un P, los electrones. Y en la base, que es un N, los huecos. Esos son los únicos que se van a mover a través de la juntura de salida polarizada en forma inversa. Entonces, ya has establecido quiénes se van a mover. ¿No ve? Una de las primeras conclusiones que tienes que sacar es estos electrones, que son los portadores mayoritarios de la base. Quiero repetir, los electrones que son los portadores mayoritarios de la base, por el tipo de polarización de la juntura de salida, esa concentración nunca va a llegar al colector. Está clarito. Hasta la gráfica me está diciendo eso, ¿no ve? Entonces, esa concentración solo va a llegar al emisor. Entonces, su sentido de desplazamiento va a ser de la base hacia el emisor. En nuestro caso dijéramos
de derecha hacia izquierda. Y por la anterior definición de la corriente positiva, ¿qué sentido va a tener la corriente? Del emisor hacia la base. En cambio, estos huecos, que son los portadores mayoritarios en el emisor, se van a difundir hacia la base. Son portadores positivos, que van del emisor a la base. ¿Qué sentido va a tener la corriente? Del emisor hacia la base. Se va a sumar con la corriente de los electrones. A ver, para establecerme la corriente del emisor, que entra a la base. Pero reitero, la concentración de los portadores mayoritarios de la base nunca van a llegar al colector. Entonces, eso ha manejado el fabricante. Ha dicho, la base debo doparlo muy poco porque sus portadores mayoritarios no me definen la corriente que llega al colector. No tengo dónde perderme. Para nosotros está clarísimo eso. Hasta la gráfica nos lo está mostrando. ¿No ve? Importante esa conclusión. Entonces, me dice, aquí estos en el emisor, los huecos son mayoritarios. Cuando llegan a la base, ¿cómo se llaman? Se llaman minoritarios. Entonces, y los minoritarios aquí, ¿qué son? Huecos, que han llegado del emisor huecos. Entonces me dice, en la base se difunden huecos. Y cuando llegan a la región del colector, la polarización inversa, ¿para qué ha aumentado la barrera de energía potencial? Para los electrones. Para los huecos pasan directamente. Entonces uno dice, uy, ¿te das cuenta? La corriente del colector de este tipo de transistor PNP va a estar formado fundamentalmente por el movimiento de los huecos que fueron inyectados desde el emisor, se difundieron en la base y llegan al colector. Díganme que eso es complicado. No, pues, es imposible. Yo lo que me imagino, yo siempre tengo la esperanza de que todo se escucha. Por lo tanto, han estudiado conscientemente al diodo. Todos los días hemos repetido este mismo hecho, solo que ahora los hemos juntado. Ok, entonces hemos dicho, hemos presentado esto. Y en este circuito lo primero que les he hecho observar es, no estoy poniendo la componente de alterna. Después lo vamos a justificar. Me adelanto un poco. ¿Por qué no pongo la componente de alterna acá? Si bien después voy a tomar componentes de alterna. ¿No ven? Porque en el capítulo 2, lo que más nos interesa con el transistor es cómo vamos a fijar un punto de trabajo. Y el punto de trabajo se fija con componentes de continua y eso se denomina polarización del transistor. Las componentes de alterna van a participar, pero en el capítulo 3. Ya sabes. Si quieres lo dibujas. No lo voy a tomar en cuenta. Todo mi análisis, si bien en algunas expresiones sí lo vamos a mostrar, pero lo que más quiero de esta parte es que entiendas la parte de continuo. Después vamos a estar viendo la alterna. Ahora, si por ahí aprovechas y entiendes ambos, mejor todavía. Entonces, cuando llegue al capítulo 3, para el que entendió la componente de alterna, ya le va a ser recontra fácil. ¿No es? Y el que no, pues va a tener que seguir rajándose. Pero todavía tiene el tiempo del capítulo 3 para terminar de entender. Ok. Entonces, ya está justificado. Ahora me dice, en esa función, ¿no ve? Fíjate en esta región. Cuando se mueven estos huecos. Fíjense, estoy incluyendo esta parte pequeña. Se mueven estos huecos. Entonces me dice, aquí va a haber una diferencia porque se van a mover en sentidos contrarios, ¿no ve? Entonces, la diferencia me establece este exceso. Este es el que me va a establecer la corriente del emisor. Estos huecos. Y estos electrones se van a sumar a la corriente del emisor, o la definición que tenemos. Entonces, vos dices, la corriente del emisor va a estar definido por el movimiento de ambos tipos de portadores, electrones y huecos. ¿No ve? Predominan el movimiento de los huecos mayoritarios del emisor hacia la base y de los electrones mayoritarios de la base hacia el emisor.
estableciendo una corriente en la dirección del emisor hacia la base. Y eso es lo que me está mostrando a mí esta corriente. ¿No ve? Se han movido huecos del emisor hacia la base y electrones de la base hacia el emisor. Aquí están estas dos corrientes, estas dos. ¿No ve? Pero estos son movimientos de portadores. Entonces, cuando defines la corriente, tiene la misma dirección y sentido que el desplazamiento de los portadores cargados positivamente. Tiene el sentido opuesto al de los portadores cargados negativamente. Por lo tanto, la corriente tiene esta dirección. Esta corriente es positiva. Coincide con la convención del cuadripolo, entrante al dispositivo. Entonces, aquí marcas que la corriente del emisor es positivo. Por eso le he puesto este signo. ¿Difícil determinar el sentido de la corriente? No, imposible. Ok,